vamos a dar cuenta de planeación, ejecución y encubrimiento de estos hechos asociadas a, por ejemplo, a esas presiones por resultados que enfrentaron los militares en determinada época, porque los ascensos dependían de este tipo de bajas, porque algunas condecoraciones estaban ancladas en este tipo de bajas, porque algunos premios o méritos como salidas fuera del país estaban asociadas a este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Todos estos eran elementos que estamos teniendo en cuenta en la imputación y que van a salir hoy en la audiencia. Magistrado. La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz instala esta audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de quienes, siendo agentes del Estado, incurrieron en asesinatos y desapariciones de personas para luego presentarlas falsamente como resultados operacionales. En Casanare hubo cerca de por lo menos 303 asesinatos que han sido documentados, pero consideramos con otras representaciones de víctimas que el número de crímenes fue mucho mayor. De hecho, en la misma audiencia, a la audiencia llegaron algunas familias que se enteraron por los medios de la realización de la audiencia y acudieron para manifestar que tenían casos de familiares también asesinados, desaparecidos y que no estaban reportados o que no estaban siendo investigados. Es decir, que ese número de 303 del que allí se habla en Casanare es muchísimo mayor, así como ese número icónico de 6.402. Creemos que por esa cifra pasó la cuenta hace mucho tiempo. Esta audiencia supone que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra reconozcan públicamente su responsabilidad frente a esos crímenes. Ese reconocimiento y aportar a la verdad plena, es decir, exhaustiva y detallada, es la boleta de su permanencia en la JEP. Pero, ¿quién determina que dijeron verdad plena? ¿Quién establece la virtud de sus palabras? ¿Quién percibe que mintieron? Las víctimas, indudablemente las víctimas. Documental capítulo 3, Margarita, escena 4, toma 2. Fue aquí donde, después de terminar su bachillerato, él decide cómo va a enrutar su vida, cuál va a ser el camino que va a andar. El día que se gradúa del colegio, le entrega el diploma a mi papá y le dice, yo me voy a andar el polvo de los caminos. Y es cuando decide que se va a andar y que se va a hacer su vida y a vivir como decide vivir, a sus artesanías, a sus ventas. Pero siempre llegaba a casa, o sea, él podía salir de viaje y quedarse en otras ciudades o lo que fuera, pero siempre esta casa que está aquí detrás de nosotros era el punto de llegada. Gemel Mauricio era un artesano, digamos, estacionario, una persona que se dedicaba a la venta y fabricación de artesanía, de aretes, collares, etcétera. Y por lo mismo, pues él iba de ciudad en ciudad, pues ofreciendo sus productos, o sea, se encontraba con amigos, con otros punquetos, sí, pero nunca se desconectó de la casa paterna en Manizales, siempre. Y entonces en febrero él les comunica a sus papás que le han dicho que sus artesanías se venden muy bien en el Casanare. Contra viento y marea y digamos
contra todos los pronósticos y las advertencias, inclusive de mi papá, él decide que se va, porque además era un andariego. Y de pronto el día 27 de marzo de ese año, él tenía comunicación constante con la familia. Ese día en la tarde, ese 27, alcanzó a hablar con mi mamá, la saludó, le dijo, estoy por acá, me ha ido muy bien, y nunca más. Este fue el día de su grado. ¿Cómo cambia así? Claro, míralo. ¿De qué se trata? Bachiller. Estas son la mamá y una tía. Y esta fue la foto, así como estoy yo, fue foto de portada del Espectador, cuando salió la primera nota del caso. Entonces esta fue la foto de los carteles, esta fue la foto, esa es la foto la del retablo, fíjate. Esta foto emblemática de ella. Al no tener noticias de Kemel, la familia pues empezó una búsqueda ya por cuenta propia. Entonces mandar a hacer los carteles con la foto de Kemel Mauricio y el letrero desaparecido, 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 pegar los carteles aquí, allá, en ciudades del centro del país por donde él transitaba. Y bueno, caminar, mi mamá caminó muchísimo, mi mamá se puso al frente de la búsqueda casi que paso a paso, calle a calle. Lo que no sabíamos hasta ese momento es que estábamos ante un panorama dramático, cruel y monstruoso de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No lo sabíamos, no teníamos ni idea porque todavía no se conocían los casos y creo que muchas familias como nosotros estaban de manera aisladas, buscando a sus desaparecidos en un país donde la desaparición expande cada día. Una serie de fotografías que muestran los montajes en los falsos positivos publica la revista Semana, que empieza a circular hoy. Las reveladoras imágenes muestran que a un hombre presentado como guerrillero le pusieron las botas al revés. Para los investigadores es imposible que una persona camine, y menos aún, combata con los zapatos truncados. Varios de los jóvenes presentados como guerrilleros caídos en combate en Urabá tenían botas completamente nuevas. Según la versión militar, uno de ellos habría hecho frente al ejército con este viejo revólver. Cuando revisaron el tambor, las vainillas tienen marcas de diferentes agujas percutoras. Esto demuestra que las balas disparadas provenientes de otra operación fueron instaladas en el viejo revólver. Los dedos en los gatillos de las armas de 5 de estas personas también tienen una posición artificial, probablemente porque fueron puestas cuando ya los cadáveres tenían rigor mortis. La forma de portar las granadas de uno de los supuestos guerrilleros caídos en combate y el hecho de que una de las víctimas sufriera una enfermedad que le impedía esfuerzo físico llamaron también la atención de los investigadores. A finales del 2010 hay una llamada de unos abogados del Casanare a la casa de mis padres en Manizales, diciendo que ellos podían tener información sobre la persona que estábamos buscando. Ustedes nos hablaban del Barbudo, que si ustedes son la familia del Barbudo y la del... Entonces, pues sí, somos la familia del Barbudo, entonces hay unas fotos donde posiblemente ustedes lo puedan identificar, pero tienen que venir hasta Yopal. Llegamos hasta el batallón 44 de Infantería Ramón Donato Pérez en Tauramena a revisar un expediente, solamente una página de un expediente de resultados operacionales, y allí aparecía efectivamente la foto de Kemel Mauricio asesinado, y según el expediente decía que había sido dado de baja en combate. Hasta ese momento lo sentimos vivo quizás. Ese fue el momento de confirmar que ya no estaba con nosotros, y además que él fue asesinado la misma noche que desapareció, la madrugada del 28 de marzo de 2007. Es decir, nosotros duramos casi 4 años buscando a quien ya no estaba. Y entonces ahí la historia vuelve a tener un episodio más. Viene ahora la búsqueda. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese cuerpo? ¿Dónde fue enterrado ese niño? Luego de esto vinieron varias diligencias de exhumaciones
fueron 4 en total. Entonces aquí ya entra a acompañarnos un abogado muy dedicado y muy comprometido con el tema de los derechos humanos y la justicia y el reclamo de justicia y dignidad para las víctimas en este país. Lo cierto es que en esas diligencias de exhumación finalmente no se logró ningún resultado positivo. Después el proceso pasa a la Fiscalía 96. Esta fiscalía realiza una inicial diligencia de exhumación también con resultados negativos. Y finalmente, en el año 2014, si mal no recuerdo, en el mes de mayo, se hizo una última diligencia y afortunadamente uno de esos sitios en los que se empezó la excavación se empezó a encontrar elementos que denotaban que ahí había una inhumación de cuerpos y avanzando, finalmente logramos establecer que efectivamente eran los cuerpos de Kemel Mauricio y de Andrés Fabián. Yo diría que después de que podemos recuperar los restos de mi hermano y disponerlos en un sitio hasta que la justicia nos permita ya proceder con esos restos, la familia, mis papás ya toman un poquito de distancia. Creo que el alivio para ellos era el cuerpo. Mi mamá estuvo muy enferma y ella toma una distancia, ya te digo, su tranquilidad llega el día que recupera el cuerpo de su hijo. Pero yo sí entendí que la lucha tenía que seguir, porque es que, claro, el cuerpo era importante, pero ¿dónde estaba la verdad? ¿Dónde están los responsables de esto? Una chaqueta así como esta fue la que le hicieron poner a mi hermano para asesinarlo. Una chaqueta como estas fue la que significó y la que mostró ante el país que mi hermano era un supuesto extorsionista. Con una chaqueta así fue que lo vistieron de delincuente, lo disfrazaron. Pero la verdad es que mi hermano nunca se hubiera puesto una chaqueta así. No era su estilo, no eran sus marcas. Lo que mi hermano vestía y como le gustaba estar, y ese mismo día debajo de esa chaqueta llevaba una camisa que representaba lo que él era. Llevaba una camisa de Bob Marley, muy similar a esta que yo traigo puesta hoy. Yo le tengo que agradecer mucho a mi profesión como periodista. Yo llevaba siempre una libreta de apuntes, siempre llevaba un cuaderno, siempre. Iba apuntando absolutamente todo, nombres, números, teléfonos, placas, fechas, cualquier datico, inclusive colores en el entorno, nomenclaturas de casas, todo, todo. Y con eso siempre iba aumentando la pequeña libreta. Es una libreta que conserva mi mamá, ya muy ajada, por supuesto, porque además esa libreta soportó muchos viajes. Entonces, eso me ayudaba a mí a ir sacando mis propias conclusiones. Y digamos que de la mano de José Hilario se fue reconstruyendo un poco más. Él tuvo esa habilidad y por supuesto esa manera tan profesional de trabajar, de tejer también cada dato, de buscar cómo las piezas fueran casando para ir encontrando dónde estaban los vacíos y cuáles eran las preguntas que había que hacer en el momento de las audiencias, porque había situaciones que no encajaban, había declaraciones que no coincidían. Como ir entendiendo la magnitud de unos actos miserables, ¿sí? Y cómo mi hermano y miles más habían sido víctimas de una tragedia de estas. Después de la entrega de los cuerpos hubo un cambio de fiscal, entonces el proceso lo envían a una fiscalía de Bogotá. Con este fiscal hubo avances muy significativos en relación con crímenes cometidos por la Brigada 16, no solamente por el Virno, sino por el Gaula Casanare y por los batallones de contraguerrilla de esa unidad militar. E inclusive, en otros casos se llegó a etapa de juicio, es decir, donde hubo
resolución de acusación en contra de militares involucrados en estos crímenes. En el caso concreto del crimen de Kemel Mauricio y de Andrés Fabián, llegamos a etapa de juicio, es decir, que estábamos próximos a que un juez dictara una condena. Y en estos casos las condenas que dictaba la justicia ordinaria eran de 40 y de 50 años. Entonces no podemos decir que en la fiscalía no hubo avances o que no hubo esclarecimiento de la verdad. Desafortunadamente, cuando se empiezan a dar estos avances y cuando vamos escalando en los niveles superiores de responsabilidad de los mandos militares, es decir, cuando ya íbamos llegando a comandantes de batallón, comandantes de brigada, es cuando aparece la JEP y todos estos procesos quedan en el limbo, en suspenso. La fiscalía pues ya no puede dictar órdenes de captura, no puede dictar resoluciones de acusación, ir a juicio, etc. Entonces eso genera un tropiezo en las investigaciones. Hay un falso entendimiento de qué competencia tiene la fiscalía, qué competencia no tiene. Hay fiscales que por deshacerse de los procesos los envían directamente a la JEP. La JEP les dice, no señor, usted tiene que seguir investigando. Entonces eso generó una serie de inconvenientes. Si la justicia transicional pretendiera resolver el olvido de los crímenes a fin de alcanzar la paz estable y duradera, conseguir la reconciliación nacional o sanar las heridas lacerantes de las víctimas, nos enfrentaríamos a una impúdica reflexión. ¿A cuánta justicia estarían dispuestas a renunciar las víctimas para alcanzar la paz, la reconciliación o sanar sus heridas? ¿Verdad a cambio de qué? ¿Las víctimas se sienten restauradas? ¿Cuándo y quién repara los daños sufridos por las víctimas? Cuando los procesos entran a la JEP, la verdad es que es muy poco lo nuevo que se sabe, muy poco, porque las víctimas no llegamos al proceso con la JEP ni desinformadas, ni uniformes, ni llenas solamente de dolor. Las víctimas que nos acogemos y entramos al proceso JEP, llegamos con mucha información, porque no nos quedamos quietas, con una mirada muy crítica y en medio de tanto dolor, con la clara conciencia de que esto es un asunto de dignidad. Lo que se dice es que es la oportunidad de las víctimas de conocer la verdad. En algunos casos pueda que sí, pero yo me atrevería a decir que en la mayoría ni tanto, porque las víctimas teníamos mucha información de tantos años caminando solitas, porque el Estado dejó a las víctimas en una absoluta orfandad. Por eso duele tanto el engaño, por eso duele tanto e indigna las mentiras, porque las víctimas traemos mucha información de todos estos años que se han trasegado en la justicia ordinaria. En el desarrollo de las diferentes audiencias y sobre todo esos encuentros preparatorios que se empezaron a dar desde finales de diciembre del año pasado y posteriormente en febrero y casi cada 2 meses, se hicieron unas reuniones de víctimas a través de las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Dirección u Oficina de Atención Psicosocial, buscaba, entre comillas, preparar a las víctimas para estas audiencias. Desde mi punto de vista, esa preparación era una especie de condicionamiento. Cuando ya pudimos encontrarnos cara a cara con los victimarios, el tiempo fue muy poco. Y en medio de tanta ansiedad, porque son escenarios donde prima la ansiedad, la expectativa, la incertidumbre, todos teníamos miles de preguntas en muy poco tiempo. Y entender también que los victimarios tienen claro la información, ellos tienen cada detalle con una precisión, pero eso no fue respondido así, aunque estuviéramos en un escenario privado. Y fue evidenciar que no había verdad exhaustiva, plena y detallada. Yo pregunté mucho por qué
¿por qué? ¿Por qué mataron a mi hermano? ¿Qué fue lo que le hicieron? Y no, 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 él estaba borracho. No, 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 siempre fue, no, no. Yo le pregunté es un sargento que remató a mi hermano, que él vio que cayó al suelo vivo, porque fue un fusilamiento. Mi hermano cae al suelo vivo y él se acerca y lo remata con un tiro casi que de gracia porque fue en la cabeza. Yo le preguntaba por qué. Y lo único que me dijo es que yo no sé qué estaba pasándome. Es que yo no sé qué me pasaba. ¿Cómo no iba a saber qué le pasaba? De verdad no sabía, porque no fue solo a mi hermano, fue otros y otros y otros y otros. No sabían qué pasaba. ¿O qué clase de institución es la que premia a un montón de hombres armados que no saben ni lo que hacen con las armas? ¿Qué clase de institución es la que vigila qué pasa con las armas? ¿Qué pasa con los insumos? ¿Qué pasa con cada bala que se dispara? No, no sabía, no recuerdo, no vi. Entonces ahí, en esos momentos es cuando uno termina en medio de una tristeza y una orfandad todavía mayor. Es decir, bueno, estos ejercicios para quiénes están hechos. ¿Quiénes son la centralidad aquí? Las víctimas, ¿no? Claramente. Porque no son las víctimas las que terminan beneficiándose de todo el proceso. Son los asesinos. Era evidente el montaje, era evidente la puesta en escena, era evidente el engaño para lograr algo. Pero todavía hasta ese momento no se había dimensionado en el país el tema de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, mal llamadas falsos positivos. Eso es una tragedia, está uno metido en una tragedia que nunca se imaginó, de una crueldad inconmensurable. Un porcentaje de los crímenes que se cometieron en Casanare respondieron a una lógica de violencia supresora de la diferencia. Los militares dividieron a la población entre gente de bien y bandidos. Yo traía preparada una pequeña historia para contarles, pero después del video que acabo de ver, francamente, señores de la magistratura, no tengo menos que indignación. En los encuentros privados pregunté por lo menos unas 10 veces a los señores Moná, al señor Burgos y creo que también al señor Gómbita, pero ya era una cuestión de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué habían matado a mi hermano? ¿Por qué lo seleccionaron, lo ficharon, lo calificaron, lo perfilaron, lo que sea? Nunca hubo respuesta, nunca hubo una respuesta certera. Solo me dijeron, como fue él, pudo ser cualquiera. Y me acabo de dar cuenta que no, que había un patrón de crueldad, contra la diferencia. Entonces a mi hermano sí lo tenían señalado, a mi hermano sí lo identificaron, mi hermano le molestaba a la sociedad y por eso había que hacer con él y su amigo limpieza. ¿Cómo es posible? Me acaba de dar una indignación terrible ver ese video, porque me tomaron el pelo, porque me vieron la cara de tonta. Usted no sabía todo eso, señor general. Es increíble que hubieran señalado a estos muchachos, porque decidieron vivir la vida muy distinta, porque decidieron habitar el planeta muy diferente a lo que son ustedes y a lo que somos todos. Es increíble que después de tanto esfuerzo sigan creyendo que se pueden burlar de las víctimas, que pueden decir mentiras, que no encuentren ni señalen a los responsables y que no tengan el coraje de decir, sí, se hizo por esto y fue por esto y esto y esto. Es muy doloroso. Y al hablar con las otras víctimas, cuando sentimos la misma frustración y la burla, encontramos que además hubo algo más aquí muy fuerte, que fue un tema de tortura. Hay un problema, hay un caso y una situación de un genocidio social, señores de la magistratura. Esto es muy delicado, muy delicado. Yo fui muy crítica del proceso JEP, sobre todo cuando empezó a acoger a los responsables de los falsos positivos. Porque siempre consideré y considero que los falsos positivos no son actos de guerra. Fueron actos de corrupción de la guerra, pero no fueron actos de guerra. Ahí no hubo un combate, ahí no hubo una confrontación, ahí no hubo un resultado operacional.
Esos no son resultados operacionales ni misionales. Ahí fue violación de derechos humanos. Hubo financiamiento para las armas, para los kits de legalización. Los kits de legalización ellos lo han expresado, los asesinos han expresado, fueron el equipamiento con el que plantaban los cuerpos, armas, morrales, botas, lo que quieran. Eso es corrupción. Eran dineros del Estado que financiaron de alguna manera semejante atrocidad. ¿Qué nos hace pensar acá? Que aquí no teníamos Estado, aquí no teníamos garantías, aquí solo había una empresa criminal para asesinar personas que no tenían delitos y que se dedicaban a cultivar la tierra. Por una vez piensen en el daño que le han generado a la sociedad y que no se justifiquen simplemente en que el daño solamente ha sido por reconocer que fuimos estigmatizados. No, la estigmatización vino después. Primero ustedes mataron, delinquieron, por tanto, háganse responsables. Y yo sé que acá es un poco difícil expresar ese tipo de cosas y he sido un poco diplomático porque aquí no hay garantías porque todos ustedes están en libertad. Cuando vamos a decir, bueno, ¿cuáles son nuestros beneficios? No, que le cuenten la verdad. Y mis abuelos son, pero sabemos más verdad de justicia ordinaria porque los peritos forenses nos dijeron que fue torturado, que fue sacado de tal lugar, se llevó a tal otro, se simuló un combate. Y cuando ellos vienen a hablarnos incluso dicen, no, nunca fue torturado. Entonces, todo eso les genera mucho más dolor. Eso es una burla realmente. Y no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en la jurisdicción. Si bien hay un proceso dialógico en el que muchas otras familias han obtenido verdad, nuestra familia desde el principio, gracias a mis abuelos y mi madre, se había logrado mucha verdad comparada con la que nos están dando ahora. Yo me dirijo al señor Fabián y al señor Henry Torres. El sábado cuando tuvimos ese encuentro, señor Marcos, no me dijo la verdad. Nunca conoció a mi papá. Ni siquiera él le dio el número. Exijo la verdad. El señor Fermín Ochoa Barrios, mi señor padre, asesinado el 25 de febrero, tan solo yo tenía 13 años, cuando me quitó la oportunidad de crecer con un padre, y a mis hermanos, que hoy está presente William Eliezer. Mi abuela murió creyendo que su hijo era un informante. Y usted sabe, Marcos Fabián, que eso es mentira. Yo vengo a limpiarle el nombre de mi padre. Él no es ningún informante, perdón lo que voy a decir, ningún sapo. Y vengo a que me exija, le exijo a que me diga la verdad. ¿Qué pasó con mi papá? Porque usted me mintió y en los videos dice, le echa la culpa siempre al señor Henry Torres. John Alexander Soacha también tiene algo que ver ahí. Y yo se lo pregunté el sábado cuando estábamos. Me dijo, no. Y su merced también sabe muy bien del caso de mi papá. ¿Por qué me lo negó? Cuando yo se lo pregunté. En ese proceso que vamos con la jurisdicción, ha sido un poco muy fuerte, pero la verdad un poco inconforme, porque como te digo, no he recibido la respuesta que yo esperaba y mi familia esperaba, no la hemos recibido, la verdad. Todo el beneficio son para los implicados, incluso las víctimas siempre están como ahí calladas, como que nosotros tenemos que mendigar la verdad, cuando no debe ser así. Las víctimas que hemos sufrido, siempre debemos estar más arriba que ellos, porque siempre nos han maltratado, han venido porque tienen un rango muy alto y a las víctimas las quieren dejar ahí calladas. Y es duro, doloroso, porque es la realidad. Y que tiene más poder puede hacer humillar al más bajo y lo puede callar. Entonces para mí estoy muy inconforme con eso. No he recibido nada, incluso estoy igual. Yo creo que el tema de justicia queda truncado tal y como se esperaba cuando
los victimarios se acogen a un sistema como el de la JEP, porque pareciera más bien que fue una muy buena negociación. Y en la mitad, ¿qué queda de esa negociación? El dolor, la tragedia, la injusticia, la mentira. Aquí esperamos obtener la verdad territorial que aporte a conocer de amplia manera y profunda la magnitud de las desapariciones y asesinatos a nivel nacional. La centralidad de las víctimas se hace realidad cuando participamos en la toma de decisiones. Solo de este modo es posible satisfacer las necesidades en términos de reparación. ¿O para quién es la reparación? ¿Cuál es el anhelo más grande? Que esto no lo vuelva a vivir nadie, absolutamente ningún hijo de un campesino más. Que nadie tenga que llorar a sus hermanos por culpa de una guerra. Si este modelo de justicia quiere hacer el trabajo que realmente las víctimas tenemos derecho y merecemos, es que sea revisado cómo se está manejando hasta ahora y qué tipo de sentencia es que se les va a aplicar a estos máximos responsables que han reconocido los hechos en el Casanare, porque es que no solamente fueron en el Casanare, fueron yo creo que en todo el país. La justicia transicional se plantea en escenarios de conflicto con el ánimo de dar por terminado el conflicto. Pero desgraciadamente lo que vemos aquí en Colombia es, después de 7 años de la firma de los acuerdos de paz, el conflicto persiste. Y hablando de causas, las causas objetivas que han generado y generan el conflicto armado en Colombia persisten. Mientras no le demos solución a esas causas objetivas, como por ejemplo el tema de la tenencia de la tierra, como por ejemplo el tema de la gran inequidad que existe en nuestro país, pues igual van a seguir existiendo esas causas y va a haber la posibilidad de un conflicto. Entonces vemos cómo esa justicia transicional plantea una reconciliación, pero sin haber dado por terminadas las causas que generaron y generan el conflicto. Soy la voz de muchas personas que no pueden estar acá. Soy la voz de muchas mamás que murieron esperando una verdad y justicia por sus hijos. Soy la voz de aquellos que les dio miedo pararse y pedir justicia y luchar por una verdad a la que estamos citados hoy. Quiero que se entere todo el mundo, los medios nacionales, que fueron tan rápidos para dar una desinformación y señalarnos a nosotros como guerrilleros, extorsionistas o cualquier otro grupo de alguna banda criminal de Casanare, que así como tuvieron la rapidez, la agileza de correr a desinformar y tildarnos a nosotros como los peores seres humanos que pueden haber, asimismo corran a dar esta noticia de que nuestros familiares, que nuestros padres, hijos, hermanos, no eran ningunos guerrilleros, no eran ningunos extorsionistas, eran gente de bien, humilde, trabajadora, que no tenía ninguna necesidad de hacerle daño ni al pueblo ni al país. Como buenas casanareñas somos personas que fuimos al grano directo, dijimos lo que sentíamos porque nosotros pues no podíamos callar. De hecho, a la JEP se le hizo varios requerimientos, solicitudes, digámoslos así, de aclaración en cuanto a las personas que estaban ahí, como era el coronel Torres Escalante, donde que para nadie es un secreto, ese señor está mintiendo y siempre sale con evasivas, escudándose detrás de los otros, y él no quiere dar una verdad completa, digámoslo así. Yo digo que es como una verdad escrita, letreada, digámoslo así, porque prácticamente todos los comparecientes traían como su escrito ya preparado y no se diferenciaba mucho de uno al otro lo que estaban leyendo.
O sea, eso es como si un profesor le diera una tarea al niño que tiene que aprendérsela para venir a repetirla al otro día. Así estaban ellos. Que yo no siento miedo, porque hasta eso ustedes hace 17 años me robaron el miedo. Ya no siento miedo. En este momento lo único que siento es frustración y indignación por la impunidad. Y estoy cansada de la frase de todos ustedes que se paren en ese estudio y digan: su familiar no era malo, su familiar no era guerrillero, su familiar no era... Eso lo sabemos nosotros, quiénes eran nuestros familiares. Entonces ya está bueno. No más de lo mismo. Merecemos respeto, no somos los payasos del circo de ustedes. No más. Descargue su verdad hoy, es la oportunidad de hacerlo. Hágalo. Por respeto a todos nosotros, a toda una Colombia que lo está viendo. Hágalo. Y si no, usted no es merecedor de estar en la JEP recibiendo beneficios. Y yo como familiar, si usted no me aporta verdad, exijo a la magistratura y exijo a la justicia restaurativa, usted no es merecedor de estar ahí sentado. Y es mi sentir, y es el sentir de muchas más familias, que nos sentimos así burlados por parte de ellos. Burlados. Porque yo al señor Domínguez en la audiencia se lo supliqué. Al último día no se lo suplico, le exijo. Hable aquí. Calme un poco su conciencia. Y dígame lo que realmente nosotros sabemos. Simplemente necesitamos saber más nombres de los implicados. Es todo lo que exigimos. No, señora Carolina, sigan, no se canse. Llevo 17 años y todavía me pide que no me canse. O sea, otros 17 años más o 20 años más. Hasta que el señor se indigne o se le dé la gana de decir quiénes más fueron los que llevaron allá a mi esposo, porque hay más civiles involucrados en este tema, que quizás eso es lo que me mantiene a mí fuerte en esto. Que esos civiles que están involucrados también vayan y paguen, porque son personas que yo veo en Tauramena para arriba y para abajo como si nada pasara. Entonces uno dice, justicia para unos sí, para otros no. Porque vaya uno de pobre, mate una gallina o róbese una gallina genera, que hasta por eso le dan cárcel. Y estas personas que fueron por la vida destruyendo miles de familias, están en sus casas con sus mejores beneficios. ¿Y a nosotros qué nos queda? Pues a la fecha no hay sentencias, específicamente en los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Si bien es cierto, han habido unos avances en determinados territorios, esos avances no han llegado a su etapa definitiva, es decir, que haya una sanción, porque en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay sentencia, no hay condenas, sino unas sanciones que desde mi punto de vista no se pueden catalogar como castigos o como ni siquiera como sanciones que correspondan a la gravedad, a la inmensa gravedad de esos crímenes que la misma jurisdicción ha denominado y calificado como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, no se compadece que un crimen de tanta atrocidad, de tanta maldad, sea sancionado a través de los denominados TOAR, es decir, trabajos, obras, actividades con carácter restaurativo. Espacio al que aún no hemos llegado, es decir, a ese escalón, a ese escenario no hemos llegado, y yo creo que esa va a ser otra de las grandes frustraciones para las víctimas, porque en últimas esos trabajos, esos TOAR, van a ser financiados por el mismo Estado colombiano, o bien a nivel nacional en su plan de desarrollo, o a través de los planes de desarrollo de los territorios de los departamentos y municipios. Es decir, no les va a costar absolutamente nada a los victimarios.
yo les voy a pedir amablemente, muy encarecidamente, señores de la magistratura, magistrada Catalina, magistrado Oscar, porque es algo en lo que creo profundamente y es en la pluralidad del relato, en las otras voces que cuentan. Hay una voz que me quiere ayudar a contar esta historia a partir de justamente cómo fue torturada y fueron sometidas personas con algún tipo de discapacidad física o cognitiva. Esa persona, yo le puedo ceder a esa persona, si ustedes me lo permiten, los últimos 3 minutos que me quedan. El tema de la vocería era entender justamente eso, que mi dolor es el dolor de los demás, que mi responsabilidad aquí es la de un grupo muy grande, que no tuvo el tiempo ni la oportunidad y que en muy poco tiempo había que abarcar mucho, pero entender también que un gesto de vocería puede ser un gesto de solidaridad, de cariño, es la posibilidad de que el país conociera otros nombres, esos otros nombres que son simplemente rotulados en una foto, en un cartel, que el dolor tiene un rostro y que no es un número simplemente de 6.402, sino que cada uno es tan importante y tan valioso. Y yo creo que una vocería exige eso, exige ponerse en el lugar de cada uno y entender también que no era mi tiempo, no eran mis 10 minutos restringidos, exactos y precisos, sino que era ver cómo aprovechamos ese tiempo para que fuera el tiempo de los otros. Por eso entonces yo había acordado de manera casi que muy cómplice con William, que yo le daba parte de mi tiempo para que él hablara del caso de su hermano, porque es que esos casos son los que muestran con todo el dolor la tragedia y la crueldad de todo lo que ocurrió. Y era nuestra única oportunidad, no había sino 10 minutos. Esa muleta que está aquí, ustedes le arrebataron la vida a una persona con una discapacidad, pero no lo llamemos discapacidad, llamémoslo capacidad. Era una estudiante de la nocturna. Tenía su talento, su capacidad para hacer trabajos, para hacer manillas, para tallar piedras, para tallar jabones. Su discapacidad era una osteomielitis crónica, donde él tenía que estar siempre con sus muletas. Gracias al fiscal 31 de Villavicencio del año 2008, nos entregaron los restos. Donde topamos los restos, discúlpenme que sea tan fuerte para el país, para el mundo entero, donde topamos a mi hermano y nos lo entregaron partido por partes, señor magistrado. En estos momentos, estas manos que están aquí ayudaron a lavar sus huesitos que quedaron. Qué tristeza, cuánta tortura hubo. Le hice la pregunta al señor Wilson Burgos. Le dije que se lo llevaron el 24 y el 27 de febrero del 2007, ustedes durante 3 días lo torturaron. Ustedes aquí buscan un beneficio y ustedes aquí mienten. Hay funcionarios muy comprometidos, absolutamente comprometidos. Pero también entender, por ejemplo, que tiene que evidenciarse 2 cosas que no las vimos. Primero, la centralidad de las víctimas. Las víctimas no son la centralidad del proceso y fue claro. El tiempo de intervención, que a una de nuestras compañeras la interrumpiera la magistrada, por ejemplo, que pese a los reclamos no conocimos detalles como uno de ellos, por ejemplo, las torturas. Finalmente, en algunos casos, los victimarios insistían en que no se acordaban, en que no estaba aquí el responsable, es que este no se acogió. Entonces, evidenciar que hay un pacto de silencio y un pacto de protección a los altos mandos también fue evidente. Cómo se pactó el pago de dineros para cambiar declaraciones. Muchas cosas. El tema de la centralidad de las víctimas. Y el segundo tema que fue también, digamos, muy doloroso al final, al cierre de la audiencia, que fue la falta de neutralidad por parte de la magistrada de la JEP. Porque después de todo lo que escuchamos, después de la tragedia expuesta por las víctimas, después de conocer la crueldad
o parte de la crueldad, porque no lo supimos todo, la magistrada hace unos comentarios que terminan ponderando a los asesinos. Eso no es neutral, eso no es una muestra de neutralidad. Digamos que eso también es crítico, eso no lo hubiéramos esperado, fue sorprendente. Y yo lo hablé con muchas personas que vieron la audiencia en la distancia, entre esas personas mi padre, por ejemplo, mi papá quedó frío, me dijo, yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ves? Entonces creo que esos dos elementos también necesitarán revisarse y necesitarán fortalecerse de cara a próximas audiencias, de cara a obtener los resultados esperados dentro del sistema integral, de cara a obtener una verdad plena, exhaustiva y detallada. También siento que es muy valioso que el país haya escuchado de viva voz a los comparecientes. Yo también creo que el país no le puede dar la espalda a los hombres a los que les confió ganar la guerra y que en un momento les dijo, ustedes son los héroes, ustedes nos, ¿no? Algunos todavía dicen, nos salvaron del drama del comunismo y en ustedes está salvar la patria. Y hoy esa sociedad, ese Estado no les puede dar la espalda. Yo, después de haber entrevistado, junto con el colega magistrado Oscar y el magistrado Alejandro Ramelli, más de 800 miembros de las fuerzas militares, desde soldados hasta generales, haberlos escuchado por 8 horas, 2 días, 3 días, 4 días, durante 6 años, tengo la convicción, y de pronto a ustedes algunas les va a parecer extraño, es mi convicción, que estos hombres no son ningunos monstruos, ni ningunos psicópatas, no son la encarnación del mal, y que son seres humanos que tomaron decisiones a sabiendas, a conciencia, sabiendo lo que hacían, planeando, ejecutando, calculando, pensando, y esto me lo han dicho varios coroneles, en su ego, en la soberbia, en los beneficios, y yo creo que es muy valioso que Colombia entienda qué significó haber establecido la sangre y la muerte y el cuerpo del muerto como el indicador del éxito militar. Para mí fue durísimo, durísimo. En el primer encuentro que estuve con todos ellos, cuando llegábamos al comedor del hotel donde nos hospedábamos, y antes de empezar a charlar y conocernos, el saludo era este, que era una cosa desgarradora. El saludo era la frase, ¿a usted a quién le mataron? Eso es una tragedia. Eso es muestra de la tremenda tragedia que nos llevaba a ese momento, que nos unía, que nos convocaba y que, en mi caso, me hacía responsable de llevar una vocería. ¿En qué sociedad vivimos? Donde el encuentro con el otro, antes que un abrazo, antes que un gesto de cordialidad, es semejante pregunta. A mí alguien me preguntaba en una entrevista si creía que esto podía reconstruir, si ese proceso ante la JEP, y yo le decía, pero es que ni siquiera hemos sido capaces de construir. Como sociedad no hemos construido una sociedad sana, tranquila, respetuosa de la vida del otro, respetuosa de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a reconstruir lo que no hemos sido capaces, lo que todavía nos cuesta tanto construir, el respeto por la vida del otro, en cualquier escenario, por ejemplo? Entonces yo creo que cambiar esa pregunta, eso cambiará cuando tengamos las respuestas.